Dios les bendiga, bienvenidos a otro episodio más de A la Mesa, un espacio de diálogo, de tener un tiempo de reflexión bíblica, viendo cómo la Biblia es una sola historia. Y esa historia es interpretada a la luz de las mismas escrituras. Y realmente hemos tenido un tiempo precioso en los pasados programas donde hemos estudiado el libro de Génesis y estamos haciendo una mirada muy reflexiva, pero más que nada una mirada de Dios como el autor de lo que es la escritura y no solamente el autor, sino el protagonista principal. La historia bíblica es la revelación de Dios. Entonces esa revelación de Dios es lo que nos muestra el cómo podemos acercarnos a Él, ¿verdad? Porque cuando le conocemos podemos acercarnos. Y además no solamente eso, sino que también esa revelación nos muestra cómo poder adorarle, cómo poder dar gloria a Él en todo lo que hacemos. Y ahora, en estos próximos programas, vamos a estar entonces analizando e interpretando lo que es el libro de Éxodo. Así que te invitamos a que puedas estar ahí con tu Biblia en mano, teniendo un tiempo de reflexión y creo que cuando vamos por estos libros, a veces son libros que de principio como que asustan a la hora de uno decir, voy a estudiar el Antiguo Testamento, pero qué bueno es mirar que el Antiguo Testamento es ese Mesías anunciado y el Nuevo Testamento es el Mesías revelado. Entonces, de esa manera se complementa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y Éxodo es un libro fantástico para hacer esto. Entonces, en este momento, a la mesa, estoy con mi gran amigo y pastor, Juanma Frontera. Gracias, Juanma, por estar aquí. Saludos, Qué bendición estar y compartir en esta noche. gracias por invitarme a la mesa. A la mesa. Poder abrir la palabra de Dios y disfrutar de ella. ¿Qué es para ti el libro de Éxodo? Cuando tú miras esa historia grande, estuvimos viendo a Dios revelándose en Génesis y Dios hablándole a Abraham, a Jacob. Vivimos todas esas historias y veíamos cómo Cristo se mostraba a través de esas historias. Pero entonces, cuando entra Éxodo en escena, ¿qué representa eso para ti cuando... Pues mira, ciertamente es una continuidad. Una de las cosas más impactantes para mí de las escrituras es que las escrituras siguen una narrativa y, y siguen una narrativa que conecta una con otra. Como hemos hablado en los otros programas, esa conexión es la historia de Dios y la historia de la revelación de Dios hacia el hombre. Así que Éxodo, desde esa perspectiva, cubre uno de los eventos más fundamentales de la escritura para poder entender las escrituras y para poder entender el carácter de Dios. Esa liberación del pueblo de Dios de Egipto es un marco de referencia de lo que Dios es capaz de hacer por su pueblo para cumplir su promesa. Dios es capaz de hacer cosas gigantescas, grandiosas, intervenir en la historia de una manera directa, tomar gente, ¿verdad?, que está al borde de la muerte o en oscuridad y llamarlos de ahí y utilizarlos de una manera poderosa contra los, ¿verdad?, enfrentando los imperios más poderosos de la época, llevándolos, dirigiendo un pueblo fuera de la esclavitud, llevándolo por un proceso de transformación a través del desierto, creando una relación con ellos, marcándolos con su presencia, supliendo para sus necesidades. O sea que Éxodo cubre y nos revela a un Dios que es soberano, que es todopoderoso y que es capaz de hacer cualquier cosa, ¿verdad?, en el sentido de intervenir y hacer lo que Él quiere hacer para lograr el cumplimiento de su promesa. Y dejamos a Génesis con la historia de José y vemos un José que entonces se posiciona en un lugar de autoridad en Egipto, pero pasan 400 años y de momento ese pueblo se convierte en un pueblo esclavo. Y entonces, ¿cómo vemos a Dios en el Éxodo?
pues arranca con este faraón que no recordaba, Había olvidado. que se había olvidado de qué era este pueblo y empieza a oprimirlos. E inclusive empieza el pueblo de Egipto a tener envidia del pueblo de Israel, y decide hacer una matanza de los niños. Y vemos cómo ese primer capítulo de Éxodo me plantea un momento bien complejo, pero a la misma vez recuerde que aquí la historia es ver a Dios, cómo vemos a Dios en esta historia. Y vemos a un Dios que cuando el faraón decide hacer esto, de momento hay una preservación, es el Dios que preserva. Y que cuida entonces a Moisés. Todo el mundo hoy le llama el Moisés cuando va a buscar al bebé al hospital. Y entonces es porque precisamente esa preservación de Moisés, que fue una preservación gloriosa. El capítulo 2 de Éxodo me habla de que la hermana de Moisés es la que se queda mirando y la hija de Faraón toma el bebé, la hermana viene y le dice, mira, yo puedo conseguir quien te lo cuide. Y busca precisamente a la mamá de Moisés. Entonces, Moisés se cría conociendo esa cultura hebrea, pero a la misma vez luego yendo a la casa de Faraón y siendo instruido en esas cortes y en ese proceso. Ahí vemos la provisión de Dios para Moisés. Y el capítulo entonces 3, ese capítulo 2, de momento, Moisés crece, decide tratar de salvar al pueblo por sus fuerzas y termina desacreditado porque entonces le llaman asesino y decide huir. Y de momento es como que, ok, esta persona que se supone que fuera el que iba a hacer algo, pues está desacreditado. Y creo que ahí es donde empezamos a visualizar cómo que a mí esta es la característica que más me gusta y que me gustaría que discutiéramos, Juanma, de este capítulo 2 de Éxodo, porque aquí es donde vienen estos versos del verso 23 y 24 del capítulo 2, dice que cuando los israelitas gemían a causa de la servidumbre, el clamor subió a Dios y Dios oyó su gemido. Para mí el libro de Éxodo lo que muestra es cómo se abre esto de que el Dios que escucha el clamor. Y eso lo trato de mirar en aplicación a mi vida, que ese Dios que escucha mi clamor y que escucha el clamor del pueblo. Y eso creo que es una revelación profunda de este libro de Éxodo. Sí, es interesante porque el primer capítulo de Éxodo cubre alrededor cientos de años. En ese periodo donde el pueblo egipcio y el faraón se olvidó de la bondad que había sido que ese pueblo se acercara. El capítulo 2 cubre alrededor de 80 años, que cubre el nacimiento de Moisés y cubre la vida de Moisés. Y del 3 al 40 pasa un año. Y en ese sentido nos da ese enfoque de ese pueblo que clamó. Del capítulo 3, eso hay que repetirlo. 40 es un año. Lo que nos deja ver que el centro de este libro, la narración en la cual se adentra, es cómo Dios responde a ese clamor. Eso es así. Y cómo Dios marca a ese pueblo a la luz de la respuesta de ese clamor. Porque estamos hablando de un Dios que le prometió a Abraham que de ese pueblo él iba a sacar, ¿verdad? Uno, la salvación, y dos, la tierra prometida. Le iba a otorgar una tierra. Un lugar. Un lugar. Y esas dos promesas giran de aquí de Génesis, ¿verdad? Y Éxodo, giran todo el Antiguo Testamento, el poder entender el cumplimiento de esas dos promesas de parte de Dios y cómo se maneja. Y eso se ve en ese capítulo, cuando entramos a ese capítulo 3, que empieza ese año de historia hasta el capítulo 40. Precisamente esa es la revelación de Dios a Moisés en esa zarza ardiente. Lo que dice Dios es: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. O sea, es ese Dios que vimos en Génesis. Aquí está este Dios que es el que escucha el clamor. Y siguiendo lo que comentabas un poco antes, en ese capítulo 2,
vemos un pueblo que está en oscuridad, en dolor, en llanto, ¿verdad? Sufriendo la tiranía. En donde el pueblo, el faraón se olvida, pero el pueblo a causa de ese sufrir se acuerda. Y se acuerda del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se acuerda y clama a ese Dios. Y en medio de esa gran oscuridad, Dios preserva. Y es interesante porque yo dando clases para los, ¿verdad? Esta es una de las clases para niños más básicas, ¿verdad? La clase de Moisés, y Moisés, ¿verdad? Preservado y todas esas cosas. Y es interesante porque todo ese capítulo 2, en la preservación de Moisés, el personaje principal es Dios. Dios decidió preservar la vida de Moisés, porque a través de Moisés iba a liderar, ¿verdad? E iba a marcar. Y es casi, me acuerdo, ¿verdad? Cuando Mateo dice que citando a Isaías, ¿verdad? Que en tierra que brilló grande oscuridad, ¿verdad? Alumbró la luz. Y en esta tierra de grave oscuridad, donde el pueblo pensó que Dios se había olvidado de ellos, que ya no había, ¿verdad?, sentido para las vidas, y clamaron a Dios, Dios envió, igualó a Moisés y envió, ¿verdad?, a su escogido para comenzar a trabajarlo. Pero distinto a como pudiéramos pensar, ese escogido lo primero que hizo fue meter las patas. El escogido desacreditado. ¿Verdad? Se volvió un asesino. ¿Verdad? En ese sentido, ese escogido tuvo que pasar unos procesos de enfrentar el fracaso, Su propia debilidad. Y aun cuando había sido preservado por Dios, Dios entonces lo lleva al desierto. Y mira, es interesante porque lleva a Moisés al desierto y lo prepara, porque después ese mismo Moisés iba a dirigir al pueblo al desierto para preparar al pueblo. Y ahorita mencionaste, quiero dar un detalle teológico que es muy bueno a la hora de estudiar el libro de Éxodo, y es que mencionaste a Mateo. Mateo es quien más cita el Antiguo Testamento. Inclusive, la forma en que Mateo decide escribir el Evangelio. Cuando tú lees el Evangelio de Mateo, la estructura es, él tomó a Éxodo como un calco para mirar la historia y ver cómo Cristo fue, ¿verdad? De Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Cristo fue llevado a Egipto y hace básicamente todo el proceso del éxodo, pero en una regresión del el nuevo Moisés, pero no el Moisés que fue llevado al desierto por su debilidad, sino el Jesús que fue llevado al desierto a ser tentado, pero venció. Entonces llega fortalecido y viene a hacer todo el camino del éxodo. Y tú ves cada uno de los milagros que Jesús está haciendo. Básicamente es esa estructura, es un paralelo con Éxodo. Así que cuando usted vaya a estudiar el libro de Éxodo y quiera compararlo directamente con el Nuevo Testamento, Mateo es una buena forma de estudiarlo. Y vemos en ese tiempo que Moisés pudo haber dicho, ¿verdad? Pues esto es lo que yo voy a vivir. Yo estoy aquí tranquilo. O sea, estoy en el desierto, estoy en Madián. Se le olvidó hasta hablar. Me casé, ¿verdad? Estoy aquí pastoreando en el desierto. No tengo necesidad alguna. Yo no tengo por qué complicarme la vida, ¿verdad? Y sin ningún sentido, más allá de... No vemos a Moisés con un sentido de decir, yo voy a salvar al pueblo, voy a regresar, voy a hacer lo que iba a hacer. Ni siquiera clamando a Dios por nada. O sea, a mí me gusta de este capítulo 3 que lo que vemos es la iniciativa de Dios. O sea, como se trata de Dios, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos esa iniciativa de Dios. Es Dios el que se le aparece. Exacto. Moisés está... Pues ya yo estoy desacreditado, ya yo no tengo que mirar para allá nada, mi vida está aquí, son 40 años y de momento Dios toma la iniciativa. Y eso nos habla a nosotros de cómo Dios, ¿verdad? La Escritura me muestra que Dios toma la iniciativa en nuestra vida. Dios se revela. Dios no es un Dios que quiere que esté en silencio. Él está obrando. Así que en las circunstancias de nuestra vida, Él está obrando y eso es lo que la Escritura nos muestra. Sí, y sigue el patrón de una concepción
de lo que es la fe y lo que es el cristianismo, que es el Dios que se movió en favor de nosotros, en donde nosotros no vamos en busca de Dios. Ujú, Él es el que se mueve primero ujú, y nosotros respondemos a su mover. ujú. Y en ese sentido es ese Dios que lo inicia todo. El autor y consumador de la Y fe. lo vemos en Jesús, Exacto. ¿verdad? Jesús no se, o sea, Dios no se quedó cruzado de brazos diciendo ámenme, Ujú, ¿verdad? Vengan a donde me amen, sino que ¿qué hizo? Fue en búsqueda de nosotros. Y aquí y vemos a través de todo el Antiguo Testamento esa revelación de ese carácter de Dios que está en constante deseo de revelarse al ser humano y de que el ser humano lo conozca. En ese sentido, ese encuentro de Moisés con Dios a través de la zarza, ujú, eh, pues es también esencial, ¿verdad? Para entender muchas cosas de las Escrituras. En ujú. donde Dios se le revela a través de esa salsa, donde es una salsa ardiente que no se consumía por el fuego. Eh, y esa conversación que tiene Moisés con Dios y la revelación de Dios, que la hemos visto ya a través en Génesis, podemos ver, ¿verdad? Cada vez que Dios se revela de alguna forma o alguna manera, hay fuego, hay humo, hay este sentido de De que nos estamos enfrentando a algo de extraordinario. algo que esto no soy yo. No, no es como yo, esto es algo totalmente distinto, ¿verdad? Ujú. Por ese llamado de quita tus sandalias de tus pies, que el lugar donde estás es santo. Ese encuentro con Dios es un encuentro fundamental. Mira, y como nos enseña, hay un pastor que yo sé a ti y a mí nos gusta mucho, y autor que se llama Tim Keller. Y hay algo que dice Tim Keller sobre esto que a mí me fascina, y es que él plantea que esto es lo que muestra que el cristianismo es diferente a cualquier otra religión. Ujú. Es que las otras religiones te hablan de qué cosas tú tienes que hacer para poder, ¿verdad?, ir tras ese tal o cual Dios. Y el cristianismo es ese Dios que tiene la iniciativa de ir tras nosotros y que se acerca y que lo hace de manera extraordinaria y lo hace de manera que es inequívoco que, ok, lo que está ocurriendo aquí es algo demasiado de imposible. Ujú. Y obviamente la pregunta de Moisés inmediatamente en cuanto vio esto fue que cubrió su rostro, que tenía temor y dijo, ¿quién soy yo? Ujú. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y yo creo que es una pregunta demasiado importante porque Moisés pregunta, ¿quién soy yo? Pero Dios no le da una respuesta a eso. No le dice, no, mira, tú eres bien bueno, tú tienes una capacidad increíble, tú esto, no te preocupes, que Ujú. con tu fuerza vas a ir. Y yo, no, el Señor le dijo, aquí no importa quién eres tú, importa quién soy yo. O sea, realmente el Señor lo que le dice es, yo soy el que soy. No te preocupes, yo estaré contigo. Pues, ¿cuál es la señal? Dime, yo soy el que soy. Y ese yo soy está en la metanarrativa de la Biblia. O sea, esa metanarrativa que va desde ese Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, está el yo soy. Es un buen estudio bíblico que usted puede hacer, es buscar todas las veces que Jesús dijo yo soy. Y usted lo va a mirar y va a hacer encontrar el paralelismo. Y desde aquí, desde el Éxodo, Dios está diciendo, yo soy el que soy. Y tú ves a Cristo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy la puerta de las ovejas. Ese yo soy está contundentemente presente. Y creo que eso nos cambia la vida, el entender que Él es y que porque Él es, yo puedo ser. Entonces, eso nos lleva al punto de que cuando yo escudriño la Escritura, el cristianismo y mi conversión no es para yo hacer algo, es para yo ser algo. Entonces, esa es mi identidad. Yo soy porque Él es. Y esa es su revelación y su imagen y semejanza revelada en la realidad de la palabra para yo poder vivirla. Y en un mundo donde la gente está en búsqueda de identidades Eso es así. y donde la gente busca con ansias y con un hambre profunda de saber quién es, ¿verdad? Y la locura es
que tratamos de encontrar quién soy yo mirando para adentro. Cuando en este caso, y es a través de todas las escrituras, Dios le está demostrando al ser humano, en este caso a Moisés, ¿tú quieres saber quién tú eres? Conóceme a mí. Eso es. Yo soy. Eso es. Yo soy. Para tú poder saber quién tú eres, tú primero tienes que entender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y tienes que enfrentarte a Él. Y Dios quiere que le conozca. Y Dios quiere porque se revela. Uh-huh. Y a través de Él, entonces vamos a entender quiénes somos verdaderamente. Uh-huh. Pero si no, nosotros somos un boquete negro. Uh-huh. Y si empezamos a mirar para adentro, a tratar de entendernos a nosotros mismos, hoy vamos a hacer una cosa, mañana otra, y mañana otra, y mañana otra. Pero en Dios hay una sola identidad. Amén. Y es la que Él nos otorga. Eso es. Esa dignidad profunda que Él nos otorga por quien Él es. Y por eso es que primero hay que mirarlo a Él y entender quién Él es. Y la historia de Moisés comienza, o sea, verdaderamente ese llamado de Moisés comienza conociendo a Dios. Exacto. Quizás no lo entendió por completo en ese momento, pero sí Moisés empezó a sembrar la semilla de unas cosas básicas, que lo vamos a ver luego, fundamentales en lo que Dios hizo con Moisés, con el pueblo. Uno, ese llamado que Dios le hizo a Moisés desde la zarza y lo que pasó luego, inmediatamente luego de eso, le da a demostrar a Moisés que sin Dios él no podía hacer nada. No hay forma. Que es uno de los temas centrales, yo creo que también del Génesis, del poder entender cuando Moisés le dice a Dios, es que si tú no vas conmigo, ¿verdad? En el capítulo 33. O sea, te adelantaste, te fuiste a los 6 meses. No, pero es que empieza aquí. Es que empieza aquí. Si tú no vas conmigo. Es que no hay forma de mirarlo, sí. No importa que es que tú me estoy diciendo, yo voy a llegar a la tierra prometida. Pero es que yo no quiero la tierra prometida si tú no estás. ¿Por qué? Porque desde aquí ya Él está entendiendo. Mano, es que lo importante es Dios. Lo importante es que Él esté conmigo. Lo importante es que yo le conozca a Él. Exacto. Y yo creo que es esencial ese punto, Juanma, porque fíjate, tienes a un hombre desacreditado, asesino, que probablemente, por eso era que decía, ¿quién soy yo? Porque a mí no me deja de sorprender el Moisés inseguro, el Moisés que inclusive en el capítulo 4 le dice, Señor, yo nunca he sido alguien elocuente, yo ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de haber hablado, es que yo soy tardo de habla, ese verso 10 de capítulo 4, es como si me viera a mí mismo, ¿verdad? Yo creo que nos vemos todos. ¿Cuántas veces usted ha dicho, es que yo no sirvo, es que yo no sé, es que yo no puedo? Y el Señor le dice, yo estaré, este verso me fascina como lo dice el verso 12, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. O sea, se trata de Dios como el centro para yo poder cumplir su llamado. O sea, el centro de mi llamado no son mis capacidades, ni lo que yo pueda hacer, ni los talentos que yo tenga. No, es Él. Es Él quien llena mi boca. Y ese llenaré tu boca es lo mismo que Jesús le dice a los discípulos. El Espíritu Santo llenará tu boca. Y este punto de la identidad es tan importante porque vemos que inclusive el mejor Moisés, ¿verdad? ¿Quién es el mejor Moisés? Pues Cristo. Y ese, como es el mejor Abraham, ese mejor Moisés que es Cristo, en la tentación, ¿qué le dijo Satanás? Que las 3 tentaciones comienzan de la misma forma. Si eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué está atacando Satanás? La identidad de él en relación a Dios. Entonces, precisamente eso es lo que en Éxodo vemos, que es lo que Dios está afirmando en Moisés. Y es lo que quiere afirmar en nosotros. Nuestra identidad está segura en el Señor. Y vemos en ese capítulo, entonces, 4, cuando el Señor lo afirma para ir. Así que en esta primera parte hemos estado viendo solamente los primeros 4 capítulos, pero quiero darle una buena noticia. Y es que estos primeros 4 capítulos discutimos cerca de 80 años, 80 años y como un mes, ¿ok? Nos faltan 11 meses, si lo pudiéramos ver así, que están desde el capítulo 5 en adelante. Y yo creo que en el capítulo 5 en adelante
el pueblo se enfrenta a una constante que nos ocurre a nosotros. Y es que nosotros somos constantes en ser inconstantes. Entonces, el pueblo de Israel nos muestra esa inconstancia, pero a la misma vez vemos un Moisés que venía de inseguridad y de inconstancia y de momento se convierte en alguien que va creciendo y madurando precisamente porque la revelación de Dios es lo que le lleva a esa identidad. Así que, Juanma, gracias por este ratito. Excelente. Yo creo que nos queda todavía Éxodo. Pero empezamos bien. Pero empezamos por el bien. pie derecho. Seguro que sí. Dios les bendiga.